Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es 5 Noches Economía, como todos los miércoles aquí en la pantalla de Canal 10. Hoy vamos a tocar un tema de mucha actualidad, de mucha coyuntura, ¿no? Es el tema del blanqueo. Saben ustedes que ha cerrado esta primera etapa el día lunes pasado, con un monto que algunos consideran o califican de exitoso. Bueno, vamos a ver qué opinan los invitados al respecto y cómo sigue la película y cómo puede pegar en economía real, porque en definitiva de eso se trata también, ¿no? De cómo puede beneficiar o no a la economía real, a la economía del país, a la situación cotidiana. Pero hay otros temas también que vamos a ir desarrollando, el bloque de la revista Punto a Punto, con su tema en particular. Les propongo ir con los anticipos y enseguida nos metemos de lleno en el programa. Quédate para ver 5 Noches Economía. Hablamos del blanqueo de capitales lanzado por el gobierno nacional. Necesitamos que sean parte de esta nueva etapa que comienza en la Argentina. Sí, esto es una medida de confianza en lo que estamos haciendo. Además, ¿hay escasez de talentos en la Argentina? En el segmento Punto a Punto, ¿qué es el Headhunter que opera en Córdoba? Esto es 5 Noches Economía, en vivo por Canal 10. Bueno, arrancamos entonces con el tema blanqueo, ¿eh? Vamos a ver primero de qué se trata, ya vamos a hablar un poquito para aquellos que no están muy al tanto, repasar los principales puntos y después los resultados, cómo va apareciendo la cuestión. Vamos a presentar a los invitados que se han acercado esta noche aquí, en primer lugar con Gabriel Tobal, que es de APIME, es vocal de APIME, de la Asamblea y de Pequeños y Medianos Empresarios. Tobal, buenas noches. En el orden nacional. Bueno, muchas gracias por venir, buenas noches. Bueno, por otro lado, Alfredo Blanco, ha pasado por varios cargos, pero es un economista, es docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Blanco, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor, gracias. Y José María Farré, tributarista, que también nos acompaña. ¿Qué tal? Alfredo, muchas gracias. Un poco difónico, pero... No, pero vamos a aprovecharlo y mucho porque nos tienen que sugerir si tenemos que entrar o no al blanqueo. Todavía no entramos. Si lo invitaron a Blanco, estaremos dentro del blanqueo. Bueno, sí, estamos todos ahí. Bueno, gracias. En el medio, así que... Vamos con los panelistas que han llegado esta noche aquí. La tenemos a Paula Martínez de La Voz Interior. Paula, ¿qué tal? Buenas noches. Agustín Heredia de Punto a Punto. Agustín, gracias por venir también. De este lado del panel, Cecilia Pozobón, colega, compañera de Comercio y Justicia. ¿Cómo estás, Alfredo? Cecilia. Buenas noches. Y Gabriel Esbri también, de Día a Día en este caso. Gaby, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a meternos de lleno entonces ya en el tema del blanqueo. Vamos a ver este tape que nos pone un poco en contexto y después ya avanzamos ya, en definitiva, con el blanqueo de capitales. Apuntamos a quienes tengan ahorros en dólares sin declarar, como lo vieron en el proyecto que ha sido ingresado, como decía, para que puedan usarlos para invertir en instrumentos transparentes, instrumentos legales. Hicimos una ronda de llamados en los bancos, las casas de cambio, los lugares por donde supuestamente van a entrar los dólares. Por ahora dicen que prácticamente no entró ninguno. El presidente Mauricio Macri ha decidido ponerle fin, como primera medida, al blanqueo de capitales del gobierno anterior. Miles de millones de dólares de argentinos que están en el exterior, que se los llevaron porque no confiaron en el Estado. Necesitamos que sean parte de esta nueva etapa que comienza en la Argentina. Bajo la idea de que esto viene a reparar la situación de los jubilados, se ha generado una enorme expectativa que se vuele en la calle y que es responsabilidad del Poder Ejecutivo para los 6,7 millones de jubilados que hoy cobran, de que en base a esta ley van a tener una mejora. Y eso es claramente mentira. En esta primera etapa, que no está concluida, por razones que también va a explicar el doctor Abad, nosotros tenemos la satisfacción de anunciar que hasta el momento hay 71.000 millones de pesos de tenencias en efectivo, en pesos y en dólares, que hasta ahora no estaban en el circuito y que han sido declaradas formalmente. Por supuesto que eso implica 4.600 millones de dólares aproximadamente. Sí, esto es una medida de confianza en lo que estamos haciendo. Ahí tienen los antecedentes inmediatos, del blanqueo de Cristina con Lorenzino en primer lugar, el entonces ministro de Economía, y ya cerrando con lo que fue la rueda de prensa que encabezó Alfonso Prat Gay con los resultados de esta primera etapa del blanqueo. Pero vamos a meternos en la placa que tiene que ver con
el blanqueo en sí, ¿en qué consiste este sinceramiento, esta exteriorización de bienes, de capitales? Y ya nos ponemos directamente con los panelistas, los invitados a tratar el tema. Esto es la página web de la AFIP. ¿Qué es el blanqueo? Hay un tutorial, es un montón de cuestiones ahí. Es un régimen de declaración voluntaria excepcional de tenencia de moneda y bienes en el que abonás un impuesto especial por el reconocimiento del patrimonio en el país y en el exterior. La ley te ofrece la posibilidad de no pagar el impuesto especial si invertís las tenencias o los valores declarados en diferentes elementos, herramientas. Tenés tiempo de exteriorizar hasta el día 31 de marzo próximo. ¿Quiénes pueden presentarse? Bueno, personas, sucesiones indivisas, sociedades, demás, fundaciones, fideicomisos, fondos comunes. Por ejemplo, los que están habilitados, todos deben estar domiciliados o ser residentes establecidos y constituidos en el país hasta el 31 del 12 del 2015. ¿Qué se puede declarar? A ver, vamos a ver. Tenencia de moneda nacional y extranjera, por un lado, inmuebles y además muebles con sus diferentes modalidades, otros bienes en el país y en el exterior, incluyendo créditos y otras tenencias. ¿Cuál es el impuesto a abonar? Bueno, ahí es bastante complejo. Hay un impuesto especial, que es una suerte de multa, digamos, por blanquear algo que estaba en negro. Se determina sobre el valor de los bienes en un porcentaje. Bienes incluidos, bueno, inmuebles que en su conjunto sean de un valor inferior a 305.000 pesos, no pagan alícuota. Bienes incluidos inmuebles que en su conjunto superen los 305.000 y hasta 800.000 pagan el 5%. Y los que están en el país o en el exterior, inmuebles, en este caso superiores a 305.000, pagan un 5%. Y después se va encareciendo conforme se vaya blanqueando más adelante en el tiempo. Por otra parte, no hay que abonar impuestos si se adquiera uno de los siguientes títulos emitidos por el Estado: bono en dólares a 3 años, bono en dólares a 7 años, o suscribir o adquirir cuota partes de fondos comunes de inversión. Hay un repaso muy escueto y rápido de lo que es en general este blanqueo, que, insisto, está muy bien desarrollado en la página de la AFIP, invitando, por cierto, a blanquear. A ver, vamos a arrancar con una pregunta de cajón. Supongamos yo tengo plata bajo el colchón, tengo unos dólares, o tengo plata en una caja fuerte, o tengo un inmueble, o tengo una tenencia afuera en el exterior. ¿Por qué debería blanquear? Le vamos a preguntar al tributarista Farré, que seguramente asesora a unos cuantos respecto a si entrar o no a este blanqueo. ¿Por qué debería o no hacerlo? Bueno, en primer lugar, quiero aclarar que en Argentina ahora hay un blanqueo, pero acaba de cerrar ayer Brasil un blanqueo. En diciembre cerró un blanqueo Chile. Lo ha tenido España, Italia, Alemania, Rusia. Lo ha tenido Estados Unidos, México, Perú, en fin. Este es un fenómeno mundial. Nosotros mismos antes. Sí, pero este blanqueo, yo he vivido 5 blanqueos antes de este en mi vida profesional. Este es el 6º. Me tomé el trabajo de leer, muy divertido, por otra parte, todos los blanqueos durante un fin de semana y encontré al menos 10 diferencias que hace que este blanqueo sea absolutamente diferente a los anteriores. ¿Por qué? Primero, por razones que yo llamo exógenas. Porque el mundo en 2014, y que viene con todo el fenómeno de las Torres Gemelas, etcétera, empezó a pensar los líderes del mundo y las economías de que esté circulando dinero negro, que no solo viene de la evasión fiscal, de no pago de impuestos, sino de la trata de blancas, del narcotráfico, era perjudicial. Y el terrorismo provocó el 11S, los secuestros en Francia, en fin. Entonces, se ha generado en esta ocasión un acuerdo a la luz o liderado por la OCDE y el G20, donde 101 países se van a transmitir la información en forma automática de todas las cuentas que tienen las personas dando vuelta en el mundo y que estaban amparadas en los paraísos fiscales. Esto no ocurría antes. Apareció el fenómeno del HSBC, que un infidente empleado tomó toda la información y la diseminó en Argentina. Un hacker que pueda aparecer y que comience a... Claro, pero este fue efectivo en el sentido que proporcionó, por ejemplo, 4.042 cuentas de argentinos que tienen todos infección de la AFIP. Y en marzo de este año, los Panama Papers inundaron de situaciones. Todo esto son razones exógenas que hacen de que va a haber mucha información y por primera vez los que tienen plata afuera están con
meditando profundamente, y no meditando, están blanqueando en este momento. Claro, hasta ahí es el temor por lo que pueda pasarme si yo tengo el dinero como lo tengo. Ahora, ¿hay algún elemento que tenga que ver con la confianza de traer el dinero porque yo creo que me puede redituar o puede generar alguna situación diferente a la que existía antes, por lo cual yo no lo blanqueaba? Bueno, antes la gente, ¿por qué lo ocultaba? Primero porque no estaba declarado en Argentina, además se amparaba en el secreto que tenían esos países y además en la presunta rentabilidad que le podían dejar estos fondos. Hoy día el secreto desapareció a través de estos acuerdos internacionales, las rentas son negativas en el exterior y además, en el caso de ser sorprendidos o con esa información en poder del fisco argentino, la gravabilidad que supone ser encontrados, así que ese capital se le puede perder. Está claro. ¿Blanco lo convenció de blanquear o no? No, yo ya era blanco. Es cierto, eso no, pero yo coincido, bueno, en una oportunidad con José María, cuando se anunció el blanqueo, él ya había anticipado, y además cotidianamente hay noticias de que, aunque no va a desaparecer seguramente la posibilidad de tener dinero escondido en algún lugar del planeta, pero sin lugar a duda el contexto internacional es otro. Y creo que hay otro elemento que tiene que ver con que el que tenía plata afuera porque evadía, bueno, lo hacía básicamente para eludir impuestos, y además Argentina en su historia, segunda mitad del siglo XX en adelante, ha sido un país sesgado a la salida de capitales, sesgado a la fuga. Yo recuerdo que cuando Argentina defaulteó la deuda, todos recordamos la escena del Congreso donde el presidente, el doctor Rodríguez Sá, anunciaba que no íbamos a pagar la deuda y mucha gente aplaudía y mucha gente creía que eso iba a significar que no iba a salir más recursos porque no se pagaba más la deuda. Y si uno mira los datos de cualquier fuente, pero digo de CEPAL, por ejemplo, insospechada fuente estadística, ve que en los 5 años siguientes una salida de capitales increíble. Eso tiene que ver además con el contexto de confianza o no confianza del que tiene el dinero. Ya da la sensación, no me quiero adelantar, seguramente después lo van a decir, pero da la sensación que esta primera etapa ha dado un resultado muy razonable para las expectativas del gobierno, ¿no? Está claro. Tobal, este dinero se supone que en algún momento debería volcarse, por lo pronto a los jubilados, porque está destinado a pagar la reparación histórica, pero a su vez hay tenencias que podrían adquirir bonos, inmuebles o generar una reactivación de la economía real. ¿Cómo lo ven a esa posibilidad? Bueno, en primer lugar, hay que decir que el gobierno está frente a un desafío muy grande, es una apuesta muy grande, muy grande. Y es muy grande y por lo tanto es bastante difícil de concretarla, no es sencillo. Porque, retomando lo que decía acá mi colega y el Blanco, hay que tener en cuenta que aparte de los factores exógenos, al país están los factores endógenos. Nosotros somos una partecita de esos problemas exógenos que hay en el orden global. Con la globalización y la financiarización de la economía a nivel mundial, se ha producido un fenómeno de cambio de las reglas del juego, donde cada vez más la hegemonía en el manejo de la economía global está pasando del capital comercial e industrial al capital financiero. Y dentro del capital financiero, cuestiones muy sofisticadas, algunas por derecha y la mayoría por izquierda, que hacen difícil el control. Ya en su momento conocimos y estudiamos la teoría de la regulación del Estado, del doctor Kelsen, que el Estado tiene que regular, pero él se refería a los Estados nacionales. Ahora estamos en una situación global, claro, donde es necesario regular a nivel global. ¿Qué pasa? En la Argentina tenemos problemas endógenos. Con estas revelaciones que han habido con la cuestión de los Panama Papers, los paraísos fiscales, etcétera, para tratar de evitar la irregularidad y la anarquía en el manejo de la sociedad capitalista mundial, hacía falta acordar algunas reglas del juego. Estas reglas del juego se están empezando a implementar, pero hay países que por razones X, guerras, etcétera, están excluidos.
digamos, para blanquear esos capitales originarios de esos países, pero en la misma Estados Unidos hay lugares donde todavía no están adheridos y no sabemos bien qué va a pasar ahí. De todas formas, tenemos el blanqueo en la Argentina, es un desafío para el gobierno. ¿Y percibe que el dinero pueda terminar movilizando usted calcule una cuestión que es muy significativa. Más o menos se estima alrededor de los 350 mil millones de dólares los capitales que se fugaron del país por diversas causas, evasión pura y simple, evasión pseudo legal, etcétera, y que están en paraísos fiscales, que están en empresas offshore, etcétera. Está lo que acá planteó el colega, lo de la revelación de los bancos suizos, cómo la persona que descubrió esto hizo una exposición ante el gobierno oficial de Francia. O sea, no es cualquier cosa, no es juguete eso. De forma tal de que al cambiar el paradigma de la Argentina, de la anterior gestión a la gestión que empezó el 10 de diciembre, tenemos dos situaciones, una hasta el 9 de diciembre y otra a partir del 10 de diciembre. ¿Qué pasa? Si no lo ponemos en contexto, es muy difícil saber por qué el blanqueo, aparte de las cuestiones exógenas. Están las cuestiones endógenas. Ocurre que el Estado se empezó a desfinanciar con la eliminación de las retenciones o la baja de las retenciones. A la minería, a algunos cultivos agrícolas, la baja del 5 puntos a la soja, etcétera. Con lo cual esto podría neutralizar. Claro, por otra parte, bajó la recaudación a niveles deflactados de la inflación prácticamente un 50%. Sí, inflación hay 92, activa, claro, en términos reales. En términos reales bajó. Las LEVACs han aumentado de 300.000 a 600.000 millones. De ser el 60 y pico % del total del circulante al 9 de diciembre pasó a ser el 124%, si no le erro el chuzazo. Está bien, está bien. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto genera problemas muy grandes. La financiación del Banco Central de la República Argentina al gobierno nacional, que tanto se criticaba, está en el orden de los 151.000 millones. Está claro. O sea, mucho más a valores constantes que lo que había en el mismo periodo del año anterior. Entonces, evidentemente, como la ley 27260 se llama ley de reparación histórica, es sui generis ese nombre, porque la reparación a los jubilados es muy recortada y muy acotada, ¿no? Algunos lo pueden beneficiar, pero la mayoría están cobrando chirle. Después está la ley del blanqueo, que se llama sinceramiento fiscal. Está bien. Y por último, la moratoria, que para nosotros las pymes es lo más importante de esta ley. Bien. ¿No? Bien. Un dato y antes de pasar al panel. Estos 300 y pico de mil millones de dólares que se estima que los argentinos tienen en el exterior o no tienen por lo menos exteriorizado. Respecto de otros países, ¿es un monto medianamente comparable, digo, respecto al PBI o algún ratio, digamos, de comparación de Argentina con otros? ¿O somos nosotros los que tenemos tanta plata afuera? No, bueno, Argentina es en la región. Sí. El país, que no digo no sé si el primer país en términos de las estimaciones de salida de capitales, pero es de los más importantes. De hecho, hay países vecinos que no tienen ese comportamiento, claro, ¿no? De hecho, que la apetencia por el dólar es muy nuestra. Además, el razonamiento de los agentes en términos de moneda extranjera es muy característico de Argentina. Es muy frecuente que nos encontremos con alguien que va a Brasil y dice, no, allá quise pagar con dólares y no me aceptaron. Son reales, sí. Pero bueno, ese comportamiento no es que sea, digamos, que en el ADN haya un comportamiento distinto, sino que en la historia vivida hay una experiencia diferente, claro. Y entonces el dólar siempre apareció en la Argentina como una especie de refugio contra el problema inflacionario. Sí, sí, sí. Le puedo agregar algo. En la Argentina, que tiene un nivel salarial medido en dólares superior a todos los países de la región, superior, esto es resultado de la puja distributiva en la Argentina, con un nivel de sindicalización muy fuerte, ya históricamente, ya de los años 40 y algo en adelante. Por lo tanto, el tema de la puja distributiva, ya violenta prácticamente, ha motivado niveles de inflación, que esto Joseph Stiglitz lo ha estudiado bastante,
que son relativamente más altos que otros países de la región. Por lo tanto, el tema de la inflación y el refugio en el dólar es una cuestión se busca por algún lado. Paula, ¿cómo lo ves? Vos lo has seguido muy de cerca el tema del blanqueo, ¿cómo lo venís viendo? Por ejemplo, respecto al blanqueo de Cristina, que duró bastante más en el tiempo, está bien, eran otras herramientas, el contexto era otro, pero claro, no tuvo, por lo menos originalmente, el resultado como este. En realidad hubo dos blanqueos con Cristina, uno en 2009, que justamente ahí si escuchamos al ministro Pratgay, que fue el lunes, 4.600 millones se blanquearon, no se recaudaron, quiero aclararlo, porque la recaudación es el impuesto, que es una parte, se blanquearon 4.600 millones de dólares, solamente en la etapa de efectivo, todavía faltan todas las otras tenencias que sigue hasta el 31 de marzo, el blanqueo del 2009 hubo 4.000 millones de dólares en total, y el de los CEDIN, que fue el último, que más recordamos, que se prorrogó varias veces, sí, fue de 2013 a 2015, que este gobierno, ahí cuando escuchamos, dijo, no lo vamos a prorrogar más, pues terminó en diciembre. Ese, en los CEDIN creo que estaban en 2.500 millones de dólares, algo así. Estos 4.600 millones puestos en ese contexto es muchísimo, es muchísima plata, porque pensemos que ese dinero en efectivo, esta etapa del blanqueo, es plata que la gente tenía en el colchón, en una caja de seguridad, etcétera. La AFIP, muy difícil de que lo fuera a fiscalizar, que lo pueda detectar, de hecho lo dijeron el otro día ese tema, y voluntariamente la gente fue sin esta cuestión del intercambio de información que viene de afuera, fue y lo puso en el banco, o sea que ahora está en blanco para que la gente pueda hacer operaciones de distinto tipo, y más allá del impuesto que va a ir a la AFIP, al fisco, sí, va a haber todo el resto que va a se puede ser volcado en la economía. El otro día estaba escuchando, justo esta semana, especialistas que decían que esto podía ser el 5% del total que se blanqueaba. Bueno, daban una cifra de 100.000 millones con el 5%, supongamos que no fuera tanto, 50.000 millones, supongamos que fuera el 10%, es una cifra importante. Pratgay puso un tope bastante bajo de 20.000 millones como una satisfacción para seguro que lo van a superar. Pero lo interesante acá es decir, ¿por qué se blanquea? Primero porque hay que tener efectivo para pagar el impuesto cuando tenemos bienes que no son líquidos, y por otra parte, para tener, si en el día de mañana queremos usar toda esa plata que tenemos bajo el colchón, lo necesitamos blanquear porque va a ser muy difícil, como estaban diciendo recién, poder usarlos en blanco. Está claro. Bueno, ya seguimos con el resto del panel. El tema obviamente es arduo y da para más, pero digo, para cerrar con Farré, ¿me convence entonces hay que entrar? No, dos cosas. Sí. Primero, yo hablé de las variables exógenas, sí, pero está el peine informático, no me pega mucho con mi cabello, es todo el poderío que tiene la AFIP, sí, para investigar propiedades, rodados, créditos, etcétera. No tanto el colchón. Entonces, estas razones son para que uno decida. Y segundo, lo que dice Paula, es lo que se sinceró hasta el 31 de octubre, sí, pero falta hasta el 21 de noviembre. Hay 80.000 cuentas que se abrieron y no han depositado. Tengo muchísimos casos. O sea que esta cifra de 4.600 puede llegar a 7.000, 8.000 millones en la primera etapa. Y por su contacto con el resto de sus pares aquí en Córdoba, ¿hay muchos cordobeses que están blanqueando, digamos? Hay gente que viene a preguntar, la mínima, porque todos nos toman el examen, ¿cuánto sabemos del blanqueo? Hay otros que vienen directamente a ejecutar el blanqueo, no vienen a preguntar cómo es. Y cada vez lo que apareció antes de ayer, que el representante del JP Morgan dijo, cuenta del JP Morgan que no se blanquea, cuenta cerrada, en estos 2 días es que la gente... Tengo una cuenta, quiero blanquear. Por sí o por no, para cerrar el tema, en función de lo que ha entrado y lo que se estima puede entrar, ¿consideran que la cifra que se maneja, un poco lo que menciona Paula, puede ser exitosa en ese contexto, Tobal? Mire, yo creo que el gobierno... le pido brevedad, por favor. Sí, ha hecho uso de su capacidad de síntesis para atrás, porque de los 60.000 millones de dólares que se hablaba, ya tienen una respuesta conservadora, que ellos creen que con llegar a 20.000 millones de dólares, superando 20, sería un gran éxito. Yo pienso que ese dinero es lo mínimo que se puede recaudar. Para mí no sería un éxito. Lo mínimo. ¿Blanco? No, yo creo que va, no soy experto en eso, pero
creo que va a obtener buen resultado el gobierno. Creo que además fue una buena noticia el resultado ya hasta ahora. Por supuesto, ese no es el fin de los problemas. El gobierno se tiene que ocupar de todos los otros problemas. Por supuesto que sí. Pero lo que está claro es que, además de los factores externos, debe haber algunas cuestiones del diseño del instrumento claramente mejores que los que teníamos antes, que tuvimos además periodos de blanqueo permanente, está claro. Y que sin embargo habría que preguntarse seriamente cuál es la razón porque no tenía efecto en aquel momento y ahora lo tiene. Farré, ¿su opinión? Y creo que la cifra va a ser muy superior, puede llegar a los 100.000 millones, y esto es un poco pulsando la calle, viendo colegas míos, amigos de Buenos Aires, de otras provincias, y en los 300.000 millones que hacía alusión el colega, con que un tercio de eso se regularice, estamos en 100.000 millones. Está claro. Y más inmuebles, más. Por supuesto. Y recordar en el fondo que, a ver, esta gente en definitiva es evasora. Digo, uno le puede dar el nombre que quiera, le puede dar los beneficios que quiera, sincerar, exteriorizar, pero en definitiva es gente que evadió por la circunstancia que sea, que ahora tiene un perdón, que incluso hasta tiene la chance de evitar algún tipo de denuncia vinculada a la ley penal tributaria. Bueno, y esperemos en ese contexto que este dinero sirva para, en definitiva, llegar a la economía real, que es lo que importa. Gracias por participar en este bloque. Una pequeña sí, dígame. Para las pymes, el blanqueo no está hecho, salvo para algún sector de las pymes medianas altas, pero para las micro y pequeñas empresas y el sector más bajo de las capas medias, lo que más le va a servir va a ser la moratoria. El blanqueo es para los grandes. Está claro, bien. Bueno, ya seguimos, le pido disculpas al resto del panel, el bloque y la información era muy sustancial, pero ya van a opinar también sobre el próximo tema vinculado al empleo. Ya venimos en 5 Noches Económicas.